Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo soy Agostina Benica y soy la auxiliar de esta sección de estática. Entonces conmigo vamos a estar desarrollando las clases y bueno, para ponernos un poco en contexto, cómo vamos a estar trabajando. Cada semana, a partir de esta, voy a estar subiendo al Classroom los links, o sea, el link de cada video. Por unidad vamos a hacer un video. Son 10 capítulos en total que vamos a estar desarrollando. Y entonces serían 10 videos. En realidad algunos, como por ejemplo el capítulo 9 dividimos en dos videos. ¿Por qué digo que ya dividí? Porque eh, este video en sí estoy grabando ahora, o sea, en este año 2021, pero y el del capítulo 3 también. O sea, capítulo uno y 2 y 3 ahora estoy grabando. Pero a partir del capítulo 4 son grabaciones que ya hice el año pasado, por el semestre pasado. Y recién grabé desde el capítulo 3 porque, bueno, como saben, la pandemia nos afectó desde marzo, más o menos. Entonces, desde, desde esa fecha es que procedimos a desarrollar clases virtualmente a partir de esa fecha. Entonces, por eso, ahora estoy grabando capítulo uno 2 y 3. Bueno, eh, entonces, como ya les dije, nosotros vamos a tener clases asíncronas. Ustedes van a ver los videos en los cuales yo desarrollo las clases, resuelvo todos los ejercicios y después, o sea, los lunes vamos a conectarnos vía Meet. Una vez que ustedes ya vieron todo el video, ¿verdad? Se supone que van a ver ustedes este video los lunes, ¿verdad? Entonces, después nos conectamos vía Meet para que yo pueda responder sus dudas. Las dudas van a estar anotando ustedes en un Google Form, de modo a que seamos más ordenados y no, va a ser anónimo, o sea que pregunten nomás sin vergüenza. Y hablando un poco sobre cómo va a ser la clase en sí, así como pueden ver en la pantalla, ¿verdad? Tengo abierto el programa MatCat. Entonces yo en MatCat voy a estar resolviendo los ejercicios. Y no solo eso, sino que al inicio siempre voy a dar un poco de teoría, pero teoría muy, muy básica. La teoría que necesitamos para resolver los ejercicios, solo para eso. No se queden con esta teoría, sino que vean, participen y atiendan las clases de teoría, porque ahí está el contenido más grueso, digamos. Esto que yo, repito, esto que yo les voy a mostrar para cada capítulo, esta teoría que yo les muestro es solamente para que podamos rememorar lo que aprendimos en las clases de teoría, reforzar los conocimientos, ¿verdad? Y tenerlos como más frescos a la hora de resolver los problemas. Bueno, entonces como pueden ver acá, por ejemplo, yo ya les muestro, ¿verdad? Un poco de la teoría del capítulo uno. El capítulo uno no tiene, o sea, capítulo uno y 2 vamos a ver la teoría de una, o sea que juntos, estos capítulos, y después resolvemos los ejercicios porque los problemas que vamos a resolver ahora utilizan conceptos de ambos capítulos, entonces por eso ya vamos a ver juntos. Entonces, así, ¿verdad? Después procedo a leer el enunciado, resolver los ejercicios y después al final les dejo unos propuestos que me parecen interesantes. Esos propuestos les voy a dejar para cada capítulo, eso es algo nuevo, digamos, que voy a agregar, porque si bien les dije que a partir del capítulo 4 las grabaciones son ya las que hice, las que grabé para el semestre pasado, igual les voy a estar dejando nuevos propuestos que yo considere que tengan algún aprendizaje valioso o algún concepto interesante que yo quiero que ustedes aprendan, ¿verdad? Y estos propuestos, eh, lo ideal sería que
que si hay dudas sobre cómo resolver estos problemas que yo les propongo, que les dejo de tarea, entonces en el Meet ahí me preguntan sus dudas sobre estos problemas y ahí resolvemos, les respondo en, en vivo, digamos, ¿verdad? Esa es la idea. De igual manera, yo les voy a pasar resuelto, pero después de tener nuestro encuentro semanal en el Meet. Después de eso les voy a pasar resuelto, sí. Entonces, cualquier duda sería bueno que, como les digo, en nuestro encuentro en vivo por el Meet, ahí aclaremos todas las dudas. Bueno, entonces arrancamos nomás ya nuestra primera clase. El capítulo 1, conceptos, principios y leyes de la mecánica newtoniana. Idealizaciones. Partícula. ¿Qué es la partícula? Sería acá dice, porción de la materia que tiene masa, pero no tiene forma ni tamaño, carece de dimensiones. Entonces, cuando en un problema ustedes lean en el enunciado que dice partícula, entonces a esto nos estamos refiriendo a qué cosa, a un punto que no tiene dimensiones, ¿sí? Pero que puede tener un peso, por eso dice que tiene masa, ¿verdad? Pero no tiene forma ni tamaño. Ahora, un cuerpo rígido. ¿Qué es un cuerpo rígido? Es una combinación de un gran número de partículas. Mantiene constante su forma y dimensión en todas las condiciones de carga. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que un cuerpo rígido es un cuerpo indeformable y un cuerpo rígido sí ya tiene dimensiones, ya tiene una forma, tiene un tamaño y dimensiones considerables que van a afectar a la manera en la que nosotros analizamos las cargas que actúan sobre él, ¿sí? Entonces, ahora en el capítulo 1 y 2 le vamos a estudiar a la partícula y a partir del capítulo 3 ya vamos a estudiarle a los cuerpos rígidos, ¿sí? Bueno, ahora, ley del paralelogramo. Esto es solamente para rememorar porque supongo que tienen, o sea, ya tienen conocimiento sobre esto. Ley del paralelogramo dice dos fuerzas que actúan sobre una partícula pueden reemplazarse por una fuerza única llamada resultante, ¿verdad? Sabemos. Ahora, esto, principio de transmisibilidad. Ojo, este tema es súper importante de que entiendan y estudien bien porque suele salir suele salir en los exámenes, es un tema clásico. Ahora, ¿qué dice? Principio de transmisibilidad. Las condiciones de equilibrio o movimiento de un cuerpo rígido no varían si la fuerza que actúa sobre un punto dado del mismo, esta fuerza, se reemplaza por otra fuerza que tiene el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido, o sea, esta otra fuerza F', pero que actúa en otro punto diferente siempre que ambas fuerzas tengan la misma recta de acción, o sea, la misma línea de acción. Esta línea punteada sería una línea de acción, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Que las condiciones de equilibrio o movimiento de un cuerpo rígido no van a variar si es que esta fuerza F yo la cambio por una fuerza F' que tiene el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido, pero que está actuando en otro punto, siempre y cuando, o sea, no va a variar las condiciones de equilibrio siempre y cuando yo le cambie a esa fuerza a otro punto, ese punto esté en la misma línea de acción, ¿sí? Entonces, si acá estaba al inicio mi fuerza F en este punto verde, yo le puedo reemplazar esta fuerza F por otra fuerza F' que actúe en este punto acá, que sería este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en la misma línea de acción. Ojo, dirección y línea de acción no son lo mismo, no son la misma cosa, ¿sí? Porque una fuerza, o sea, dos fuerzas pueden tener la misma dirección. Vamos a suponer que este es un vector y este es otro vector, ¿sí? Ambos tienen la misma dirección, pero no están en la misma línea de acción. Este está en esta línea de acción y este otro vector está en esta línea de acción. Entonces, como ellos tienen la misma dirección, pero no tienen la misma línea de acción. Ahora, si yo les pongo así, entonces ahí sí tienen la misma dirección y también tienen la misma línea de acción porque están en una misma recta. ¿Se entiende? Ahora, capítulo 2.
sistemas de fuerzas concurrentes y estática de la partícula. Bueno, ¿qué es la estática? Así para saber, estudia las condiciones de equilibrio de un cuerpo cualquiera sujeto a un sistema de fuerzas. Eso es lo que nosotros siempre vamos a hacer. Vamos a analizarle, vamos a estudiarle a un cuerpo que está sometido a la acción de un sistema de cargas, ¿verdad? Y vamos a analizar la condición de equilibrio, vamos a plantear el equilibrio para saber si ese cuerpo se mueve o no. O de otra manera también podríamos analizar, plantear el equilibrio y ver la carga máxima que resiste para que se quede quieto, ¿verdad? Esos son dos puntos de vista. Ahora, el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre o DCL de una partícula es un esquema en el que figura la partícula de interés y en él se indican las fuerzas que actúan sobre la partícula. Diagrama de cuerpo libre. Guarden ya esto que les voy a decir. Siempre hagan diagrama de cuerpo libre. Siempre dibujen. Cuando están estudiando de todo, cualquier dibujito, siempre hagan. No hagan nomás en su cabeza, sino que tienen que dibujar. Acostúmbrense a estudiar de esa manera. Y en el examen, obviamente, les va a salir, les va a nacer hacer de esa misma forma. ¿Por qué les digo esto? Porque siempre vale puntos en el examen el diagrama del cuerpo libre. Siempre. Entonces, tienen que hacer bien, ¿verdad? O sea, no sirve solo dibujar, sino que tienen que saber hacer bien. Tienen que saber cuáles fuerzas considerar, la dirección de esas fuerzas, el sentido. Muchos factores que solamente cuando estudian y hacen ahí van a aprender, ¿verdad? Sobre todo cuando es el capítulo 4 y ya entra en juego los vínculos, los apoyos, cuáles reacciones poner este apoyo, brinda dos reacciones, este otro apoyo, dos reacciones y un momento, y esas cosas, ¿verdad? Entonces siempre dibujen diagrama de cuerpo libre. Ahora, equilibrio de una partícula. Como les dije ahora, en el capítulo 2 vamos a estudiar la partícula. Todavía no le metemos al cuerpo, a un cuerpo rígido. Entonces, dice, cuando la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula es cero, la partícula está en equilibrio. La condición vectorial necesaria y suficiente para que una partícula esté en equilibrio es hacer la sumatoria de todas las fuerzas y que esa sumatoria me dé cero. Si yo planteo esa ecuación, sumo todas las fuerzas que actúan sobre la partícula y me sale cero, entonces quiere decir que esa partícula está en equilibrio. Y con esa ecuación ya me basta para afirmar que está en equilibrio. Ahora, cuando yo tengo un cuerpo rígido, no solamente basta realizar esa ecuación, sino que también tengo que hacer una ecuación de momento. Dos ecuaciones ahí ya son para poder decir que un cuerpo está en equilibrio. Acá no es necesario, ¿por qué? Porque una partícula no tiene dimensiones. Entonces, si no tiene dimensiones, no hay una cierta distancia que me permita a mí hacer momento, porque momento es fuerza por distancia. Entonces, por eso es que solamente esta ecuación de sumatoria de fuerzas es la única condición necesaria y suficiente para que una partícula esté en equilibrio. Entonces después les puse nomás acá, ¿verdad? Que para fuerzas coplanares serían dos sumatorias de fuerzas, una en la dirección del eje X y otra en la dirección del eje Y. Y para fuerzas espaciales, o sea, en 3D, tendríamos sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z. Entonces, tres ecuaciones para poder plantear el equilibrio de una partícula. Bueno, resolvemos el primer ejercicio. Dice, encontrar el intervalo de valores de P para el cual la resultante de las tres fuerzas aplicadas no exceda los 2400 newton. Determinar dicho valor utilizando métodos trigonométricos y realizar su verificación. Bueno, entonces, el problema que nos dice, ¿verdad? Nos dice que, o sea, nos pide encontrar un intervalo de valores de P. Quiere decir dos valores de P, ¿verdad? Para el cual se tiene que cumplir una cierta condición, ¿verdad? Y esa condición es que la resultante de estas fuerzas
estas tres fuerzas que vemos, ¿verdad? Que son 300, 800 y P, la resultante de esas fuerzas no tiene que ser superior a 2400. Esa es ese es el requisito, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que darnos cuenta acá con el gráfico? El gráfico a nosotros nos está diciendo, ¿verdad? Que las fuerzas de 300, 800 y P están concurriendo en un punto, ¿verdad? Están atadas acá en este punto. O sea, esa es mi partícula, la partícula de la que yo le estaba hablando. ¿Qué más sabemos? Que entre 300 y 800 hay 90 grados, entre 800 y P es mi incógnita, hay 60 grados. Yo quiero saber el intervalo de valores de P para el cual la resultante de estas tres fuerzas no supera 2400 newton, ¿verdad? Siendo que este ángulo entre 800 y P ya está definido y es 60 grados. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Como todos concurren en un punto, yo voy a llevar ese punto, ¿verdad? A un sistema de ejes ortogonales, ¿sí? Un sistema de ejes X e Y, ¿verdad? Así vamos a llevar. X e Y. Bueno, algo que quería decirles. Yo acá estoy, o sea, la, estas tres fuerzas me pide hallar la resultante. Y ustedes van a decir, pero la resultante pide no tiene que ser cero si estamos en estática y queremos plantear el equilibrio y nada se mueve y qué sé yo. Y bueno, en realidad la resultante de estas tres fuerzas no va a salir cero, es más, nos condiciona lo que sea 2400. Pero, ¿por qué no cero? ¿Acaso se mueve eso o qué es lo que pasa? Y no, no es que se mueve, sino que acá hay esta figura, que este perfil, vamos a decir, este perfil metálico, sea lo que sea, está sujeto, ¿verdad?, por el suelo. Y este perfil, digamos, o esta estructura metálica, ¿verdad?, genera una reacción, ¿sí? Esa reacción es la que se equilibra con la resultante, ¿sí? Pero a esa reacción nosotros todavía no le vamos a estudiar. Recién en el capítulo 4 le vamos a estudiar a esa reacción. Entonces ahora nosotros vamos a enfocarnos en hallar la resultante que nos pide, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por dónde empezamos? Siempre tenemos que tratar de analizar antes de empezar a escribir cualquier cosa. ¿Cuántas incógnitas tenemos y cuántas ecuaciones podemos plantear? El número de incógnitas tiene que ser igual al número de ecuaciones, porque solamente de esa manera yo voy a poder resolver el problema, ¿verdad? Un poco de álgebra lineal 2. El número de incógnitas tiene que ser igual al número de ecuaciones para que yo pueda resolver el ejercicio. Entonces, ese análisis es el que quiero o sea, el que yo quiero que siempre hagan. Entonces, acá, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos la incógnita de P, ¿verdad? ¿Qué más? Yo sé que estas tres fuerzas yo voy o sea, se podrían reemplazar por una resultante 2000, que tiene módulo 2400, pero esta resultante yo no sé este ángulo alfa, ¿verdad? Y como yo no quiero trabajar con coseno de alfa y seno de alfa, mis ecuaciones, entonces voy a hacer nomás esto, ¿verdad? La resultante voy a descomponer en Rx y en Ri, para no trabajar con el ángulo. Entonces, ¿cuántas ecuaciones tengo? Perdón, ¿cuántas incógnitas tengo? Le tengo a P, le tengo a Rx y le tengo a Ri. Entonces tengo tres incógnitas. Tres incógnitas. Ahora, ¿cuántas ecuaciones tengo? Bueno, entonces, ¿en dónde estamos? Estamos estudiándole a la partícula. Si yo le estudio a una partícula, ¿cuántas ecuaciones la estática me permite formular? Y dos, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en X y en Y. En Z también me permite la estática de una partícula, me permite plantear, pero ¿qué pasa? Esto es un cuerpo coplanar, entonces solamente en X y en Y. Entonces, dos ecuaciones de la estática que son sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Y
em, así como estamos, ¿verdad? Tres incógnitas, dos ecuaciones, como tengo más incógnitas que ecuaciones, no voy a poder resolver el problema, lógicamente. Me falta una ecuación más. ¿Y qué pasa acá? No tenemos que entrar en pánico, ¿verdad? En desesperación, sino que tenemos que volver a leer el problema. ¿Qué nos decía el problema? El problema nos decía encontrar el intervalo de valores de P para el cual la resultante de las tres fuerzas aplicadas no exceda los 2400. O sea que nos está impartiendo, o sea, nos está imponiendo una condición, ¿verdad? Que es, ¿qué cosa? Que la resultante no tiene que ser mayor o igual a 2400. Entonces, yo podría hacer que Rx al cuadrado más Ri al cuadrado, este sería el módulo de la resultante, ¿verdad? No tiene que ser mayor que 2400. Ri, Rx, ¿verdad? Esas son las componentes de la resultante en X y en Y. Entonces, con esto y haciendo sumatoria de fuerzas en X y haciendo sumatoria de fuerzas en Y, yo voy a tener otra ecuación más, ¿verdad? O sea, yo voy a tener tres ecuaciones y tres incógnitas, entonces ahí sí voy a poder resolver el problema. Entonces, ese análisis es el que nosotros tenemos que hacer antes de empezar a escribir. Bueno, entonces nos dice que resolvamos por el método trigonométrico. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Método trigonométrico. ¿Qué sería empezar a descomponer nomás, usar seno, coseno y eso? Entonces, a ver, dijimos que este va a ser el eje X y el eje Y. Entonces yo hago sumatoria de fuerzas en X. A ver, sumatoria de fuerzas en X. ¿A qué va a ser igual la sumatoria de fuerzas en X? La sumatoria de fuerzas en X no es que yo voy a igualar a cero, como ya expliqué, ¿verdad? No voy a igualar a cero porque estamos hablando de hallar la resultante de esas tres fuerzas, ¿sí? Entonces voy a igualar a Rx. A Rx lo que voy a igualar. Rx, que todavía no conozco su valor. No quiero nomás que se confundan, ¿verdad? Esta partícula sí va a estar en equilibrio, ¿verdad? Ahora la resulta es sobre esa partícula, sobre ese punto, está actuando esta fuerza de 3000, esta de 800 y esta fuerza P. Y además está actuando esta estructura metálica que le está ejerciendo una cierta fuerza. O sea, son cuatro fuerzas las que están actuando ahí. Nosotros ahora estamos estudiando tres de ellas nomás. Por eso es que no igualamos a cero. Falta esa cuarta fuerza incluir en mi ecuación para que yo pueda igualar a cero. Como en este capítulo aún no metemos a las reacciones, recién en el capítulo 4 vamos a estudiar eso, entonces por eso yo no estoy igualando a cero ahora, sino que estoy igualando a una resultante de estas tres fuerzas. Esa resultante de esas tres fuerzas se va a equilibrar con esa cuarta fuerza que falta, que le estoy diciendo, y ahí sí se va a demostrar que está en equilibrio esa partícula. Pero es muy importante que ustedes entiendan eso. Es importante, no en vano les estoy diciendo. Así que si no entienden, paren, vuelvan a ver el video hasta entender o me preguntan. Bueno, entonces, plantear acá sería P más 800 coseno de 60 coseno de 60 menos 300 por coseno de 30, ¿verdad? Esto tiene que ser igual a ¿qué cosa? A Rx. Ahora, dijimos también que íbamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y y esto igualamos a una resultante en Y.
¿Cómo hacemos esto? Sería, P ya no está en I, solamente va a estar 800 seno de 60 más 300 seno de 30 y esto va a ser igual a RI. De acá directamente ya podemos hallar RI. Vamos a decir que RI es igual a 800 seno de 60 más 300 seno de 60. Eso sale 2192,82 Newton. Después, la otra ecuación que tenemos que plantear, dijimos que era, a ver, raíz de Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. Esto en realidad, o sea, sí, vamos a hacer que sea igual a 2400, o sea, no tiene que ser menor o igual a 2400. Esa es nuestra tercera ecuación. Entonces, acá ya hallamos Ri, podemos reemplazar directamente acá. Rx, todo esto vamos a reemplazar también acá. Nos va a quedar una ecuación cuadrática de Lagrange 7. Pero nuestra única incógnita ahí, si se fijan, va a ser P. Entonces ahí, como nos queda una ecuación cuadrática y nuestra única incógnita es P, nos van a salir dos valores de P. Y esos dos valores de P serían los intervalos que estamos buscando. Yo voy a poner nomás ya el resultado, porque como les dije, no sé si les dije, pero yo les voy a pasar, voy a subir al Classroom todos los ejercicios del ejercitario resueltos. Entonces P sale 1222, o sea, 1P sale 1222,6, una P, vamos a llamarle P1, y la otra P, P2, sale, la otra P sale 3173,5 Newton. Bueno, eso sería resolviendo por el método trigonométrico. Y ahora el problema nos pide a nosotros, ya hallamos, ¿verdad?, los intervalos, pero ahora el problema nos dice realizar su verificación. Atiendan esto porque cada vez que dice realizar su verificación, lo que nos está pidiendo en realidad es que resolvamos por otro método, que no sea más el trigonometrio. O sea, tenemos que volver a resolver el ejercicio, pero de otra forma. Entonces, lo que a mí se me ocurrió es resolver por el método geométrico. Bueno, ahora en el método geométrico, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a dibujar los vectores, ¿sí? Para sacar así, no sé, una relación trigonométrica, geométrica. Vamos a suponer que este es P. Después tenemos a 800 que nosotros sabemos que forma un ángulo de 60 con P. Después tenemos este de 3000, este vector de 3000, que forma un ángulo de 90 grados con 800. Y después que sabemos que tenemos a la resultante, ¿verdad? Nosotros sabemos por los conocimientos que ya adquirimos que esta resultante de 2400 va desde el inicio de P hasta el fin de mi último vector, ¿verdad? Este de 2400 es mi resultante de esos tres vectores. Nosotros podríamos expresar este 800 y 3000 como un vector resultante también, ¿verdad? Como por la ley del paralelogramo, le podemos llamar F. Acá ya dice que F, como forman 90 grados entre sí estos dos vectores, con Pitágoras nomás ya se puede sacar el módulo de este vector F, ¿verdad? Que nos sale que es 3104,84, ¿verdad? Eso nos sale ese vector F. Ahora, nosotros podemos sacar este ángulo alfa,
¿sí? Este ángulo alfa podemos sacar haciendo, o sea, alfa va a ser igual a 60 más arctangente, arctangente de 3000 sobre 800, ¿verdad? Esto sale a, porque ya hice, ¿verdad? Sale 135 grados. ¿Para qué me interesa hallar alfa? Me interesa hallar alfa porque así yo voy a tener beta. Beta sería 180 menos alfa, que sale 45 grados. 45 grados. Entonces, si yo ya tengo, si yo ya tengo este vector 2400, ya tengo este vector f su módulo, me falta P, pero ya tengo este ángulo. ¿Qué yo puedo aplicar? Yo puedo aplicar el teorema del coseno, ¿verdad? El teorema del coseno para hallar P sería 2400 igual a P al cuadrado más F al cuadrado menos 2P por F por coseno de beta. Yo ya tengo beta, que es 45, ya tengo F, que es 3104. Mi única incógnita sería P. Me va a salir una ecuación cuadrática porque acá ven luego que P está al cuadrado. Yo ya resolví esta ecuación. No quiero entrar en detalle. Como les digo, yo les voy a mandar esto resuelto. Pero me salen dos valores de P y me coincide. Me sale P1, así como llamamos antes, 1222, y P2, 3137, ¿verdad? O sea, me coincide. Entonces, esta es básicamente la idea de cuando, o sea, cuando nos pide realizar la verificación. Lo que en realidad nos está diciendo es resolver por otro método distinto y llega al mismo resultado. Pero tenés que hacer de cuenta, ¿verdad?, de que no sabes nada todavía, ¿verdad? Vos no tenés ninguna, todavía no sabes ningún valor de P ni nada de eso. O sea, lo que no quiero que hagan es, este valor de P1 y P2 reemplazan en la ecuación cuadrática y les verifica esa ecuación. O sea, no, eso no, a eso no se quiere referir cuando uno dice verificar, sino que resolver de nuevo por otro método. Bueno, y ahí ya terminó el ejercicio, ¿verdad? Ahora, lo que yo les quiero mostrar es algo así extra nomás. Por si llega a salir. Voy a borrar todo esto primero. Aguántenme un fla. Bueno, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba, por ejemplo, si es que nos decía, ahora el enunciado dice, encontrar el intervalo de valores de P para el cual, si es que nos decía, encontrar el intervalo de valores de P para el cual la resultante de las tres fuerzas aplicadas sea mínima. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si nos decía eso? En lugar de que nos diga para que la resultante de las tres fuerzas aplicadas no exceda los 2400, nos dice que para que la resultante sea mínima. Eso es todo lo que nos dice. Ya no nos dice nada de 2400 ni nada. Solamente quiere que la resultante sea mínima. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos eso? ¿Cómo hacemos que la resultante sea mínima? Acá con el método trigonométrico se puede ver eso. Se puede saber. Pero acá con el método geométrico, digamos, ahí como que se ve más. Entonces, por eso les voy a mostrar así. Nosotros tenemos P, ¿verdad? Y después voy a dibujar nomás ya a F directamente. En vez de 800 y 3000, le dibujo a F. A F le voy a dibujar algo así. Nosotros ya sabemos que esto es 135. Y bueno, después tengo R, ¿verdad? Este es 2400. Pero ojo, este P ya tiene definido su dirección, pero lo que no tiene definido es su módulo, ¿verdad? O sea, yo no sé si realmente P tiene toda esta longitud o si realmente tiene solamente esta longitud. Y si P tiene esta dimensión más chiquitita, este módulo más chiquitito, entonces obviamente R se va a ver afectado también y va a tener esta longitud, este módulo va a tener el vector resultante, ya no más el de 2400, ¿verdad? Entonces, eh,
¿Cómo es el tema? Si yo voy achicando mi módulo de P, también se va achicando mi resultante. Se va haciendo más chica. Hasta que llego a una resultante que es perpendicular. ¿Verdad? Este es mi valor de 2400, voy inclinando hasta que llega a un valor que es perpendicular a P. ¿Qué pasa después de que adopta esa dirección perpendicular a P? Se va, o sea, va creciendo de nuevo, ¿verdad? Va creciendo, así, hasta que llega a un valor otra vez de 2400. Por eso yo en el ejercicio que estábamos haciendo encontré dos valores de P que me verifican una resultante de 2400. Un valor de P es este, ¿verdad? Y el otro valor de P es este de acá. Este es P1 y este es P2. Porque con este P1 yo tengo esta resultante de 2400 y con esta P2 yo tengo esta resultante de 2400. Ambos son 2400, pero están en diferente dirección, digamos. ¿Por qué? Porque depende del módulo de P. Entonces, entre todas estas posibles resultantes que yo les dibujé acá, todas estas posibles resultantes que yo les dibujé acá, es obvio que si a mí el problema me hubiese pedido que la resultante sea mínima, la resultante mínima va a ser la que es perpendicular a mi vector P. Porque si yo me voy si le inclino más hacia la izquierda, ya es más grande que este vector perpendicular. Y si le inclino hacia la derecha, también es más grande que mi vector perpendicular. Eso se ve. Entonces, eso nomás le quería mostrar. Que si mi vector es perpendicular, ese sería mi vector mínimo, ¿verdad? Y como es perpendicular, ya es mucho más fácil resolver, ¿verdad? Por Pitágoras y eso, ¿verdad? Ahora, si es que ustedes, ¿cómo sabrían eso haciendo por el método geométrico? Y bueno, fácil realmente. Porque ustedes plantean estas dos ecuaciones, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. En Y luego ya pueden hallar directamente este resultado, ¿verdad? De 2192. Y en X, o sea, en Rx, ¿cómo yo hago que mi resultante sea mínima? Si Ri no puede luego variar y sí o sí va a tener un valor de 2192, porque no depende de ninguna variable indefinida, ¿verdad? Entonces me fijo en Rx y Rx sí depende de una variable que todavía no está definida, que es justamente P. Entonces yo quiero saber el valor de P para que mi resultante sea mínima. Y bueno, yo me fijo en esta ecuación y veo que para que la resultante sea mínima, P tiene que ser igual a 800 coseno de 60 menos 300 coseno de 60. Entonces Rx va a ser igual a 0. O sea, en realidad P tiene que ser menos 800 coseno de 60 más 300 coseno de 30 para que todo sumado de Rx igual a 0, ¿verdad? Porque solamente de esa manera la resultante va a ser mínima. Y pueden verificar haciendo que la resultante va a salir 2192, también haciendo por el método geométrico como les acabo de mostrar. Bueno, y eso nomás les quería, o sea, una variante les quería mostrar. Y bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bueno, el segundo ejercicio dice, determine el peso máximo de la cubeta que puede sostener el sistema de cables de forma que ninguno de los cables desarrolle una tensión superior a 100 libras. Bueno, entonces, ¿qué dijimos que vamos a hacer siempre al inicio para saber por dónde arrancar? Dijimos que íbamos a analizar el número de ecuaciones y el número de incógnitas para saber si voy a poder resolver el ejercicio, ¿verdad? Mi número de incógnitas tiene que ser igual a mi número de ecuaciones. Entonces, yo tengo acá, ¿qué voy a analizar? Voy a analizar al punto B como si fuera una partícula y al punto E como si fuera una partícula también. Si no, vamos a hacer el LCL de estos cuerpos. Yo les dije también, ¿verdad? Que siempre tenemos que hacer DCLs. Entonces,
Este sería el punto B. ¿Y cuáles son las fuerzas que actúan sobre el punto B? Tenemos a esta tensión AB, tensión AB. Después tenemos a esta tensión BC. Tensión BC. Y después también tenemos a esta tensión BE. Tensión BE, ¿verdad? Entonces, este es el punto B. Sabemos que acá esta tensión forma un ángulo de 30 con la horizontal y BE forma un ángulo alfa, ¿verdad? Este ángulo alfa nosotros podemos sacar de acá y yo ya calculé, sale alfa igual a 53,13 grados. Bueno, después analizamos el otro punto, ¿verdad? El punto E. ¿Y cuáles son las fuerzas que actúan sobre ese punto E? Actúa esta tensión BE, de nuevo, le voy a dibujar en el mismo color. ¿Por qué? Porque es esta misma tensión, es la misma pero de sentido contrario, ¿verdad? Tensión BE. Después también actúa esta tensión ED. Y por último, esta tensión que viene a ser la tensión de la cubeta, ¿verdad? O sea, el peso de la cubeta. Entonces, ese es el peso que me está pidiendo, ¿verdad? Bueno, entonces, acá yo analicé al punto B, a la partícula B y a la partícula E. ¿Por qué no analizo a la partícula A? Y porque realmente no me proporciona nada, ¿verdad? O sea, si yo a mí lo que me interesa, lo que el problema me pide es el peso máximo de la cubeta que puede soportar el sistema de cables de forma que ninguno de los cables desarrolle una tensión superior a 100 libras, ¿verdad? Entonces, si yo analizo en la partícula A, yo le veo, está bien, le veo a la tensión del cable AB, ¿verdad? Le veo. Pero del otro lado, ¿a quién le voy a ver? Y le voy a ver a una reacción, a la reacción de este vínculo, ¿sí? Y acá es evidente que esta reacción va a ser igual a esta tensión. Entonces, o sea, no me aporta nada, ¿verdad? Lo mismo para, lo mismo para este vínculo en C y lo mismo para este vínculo en D. Es exactamente lo mismo. Ya en el capítulo 4, como les dije, ahí sí le vamos a estudiar las reacciones. Porque me va a pedir luego hallar las reacciones. Ahora a mí no me pide hallar las reacciones. Entonces, ya dibujamos nuestras dos partículas, ya tenemos su DCL. Entonces, una vez que tenemos dibujado el DCL, ahí es más fácil pues ver cuántas reacciones y cuántas incógnitas y cuántas ecuaciones podemos formular. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, porque esta tensión BE es la misma que esta. Entonces tenemos 5 incógnitas. 5 incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones podemos formular? Cuando analizamos esta partícula B, como es una figura que está en el plano, podemos sacar dos ecuaciones de la estática, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Dos ecuaciones. Lo mismo para E, sumatoria de fuerzas en X y en Y. Entonces ahí tenemos 4 ecuaciones, ¿verdad? Así como estamos ahora, tenemos más incógnitas que ecuaciones, entonces todavía no podemos resolver el ejercicio, me falta una ecuación más. ¿Y cuál es esa ecuación? Si ya gasté todo lo que la estática me puede dar, sumatoria de fuerzas, entonces tengo que ver si el problema no me impone a mí alguna condición. Y justamente el problema lo que nos dice es que ninguno de los cables tiene que desarrollar una tensión superior a 100 libras, ¿verdad? Entonces, esa ecuación, una vez que nosotros empecemos a sacar nuestras ecuaciones, ahí vamos a sacar unas relaciones y ver
eh, ver que se cumpla que, ninguna tensión tiene que ser superior a 100 libras. Eso es lo que, eso es lo que me está pidiendo el problema, ¿verdad? Entonces, con eso ya tendría una ecuación más. Una ecuación más. Y ahí 5 ecuaciones, 5 incógnitas, y entonces ahí sí voy a poder resolver el problema. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a plantear las ecuaciones. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, acá por ejemplo van a poder notar la diferencia con, con lo que yo les estaba diciendo en el ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué pasa? Acá vamos a plantear las ecuaciones de la estática para este punto B, ¿sí? Para esta partícula B. En esta partícula B, las únicas tres fuerzas que actúan son estas tensiones AB, tensión BC y tensión BE. No hay ninguna otra fuerza más que actúe sobre esa partícula. Entonces, la sumatoria de esas tres fuerzas, esas únicas tres fuerzas que actúan sobre esa partícula, ¿a qué yo voy a igualar la sumatoria de las fuerzas en X? Voy a igualar a cero, ¿verdad? Porque esta partícula nosotros estamos asumiendo que está en equilibrio. Entonces, esa es la diferencia con el ejercicio pasado. ¿Por qué? Porque en el ejercicio pasado, que es este, nosotros la sumatoria de fuerzas en X igualamos a una resultante en X. No igualamos a cero. Y ahora sí vamos a igualar a cero la sumatoria de fuerzas en X. Otro punto importante que quiero que tengamos definido también es que, ¿cómo yo supe el sentido de estas tensiones? Esta tensión BC es saliente al nudo, ¿verdad? Lo mismo la tensión AB, la tensión BE. Todas las tensiones yo dibujé salientes a la partícula, ¿verdad? No, entrante sería si yo le dibujaba así, ¿verdad? A que apunta hacia la partícula, pero yo le dibujé a todas salientes. ¿Por qué? Porque si yo dibujo saliente, quiere decir que estoy considerando que este cable, o sea, que todos los cables están trabajando a tracción, y de hecho que esa es la única forma en la que los cables pueden trabajar. Los cables nunca pueden estar trabajando a compresión. Un cable no funciona, una cuerda, un cable no funciona de esa manera. Solamente trabajan a tracción. Entonces, si es que, por ejemplo, vamos a analizar este caso de la tensión AB. Esta es mi cuerda AB, para explicar nomás, ¿verdad? Capaz ya saben, pero nunca está de más, supongo. Si no, adelante nomás esta parte. Esta tensión AB, las fuerzas que actúan, vamos a dibujar en el color que dibujé. Tensión AB. Las fuerzas que actúan serían así. La fuerza de tensión en el cable. Tensión AB y tensión AB. ¿Verdad? Eso es sobre el cable. Ahora, sobre la partícula B, que es lo que yo dibujé acá. Sobre esta partícula B es diferente, ¿verdad? Sobre la partícula B, esta tensión AB por acción y reacción va a ser en el otro sentido, tensión AB, o sea, saliente al nudo. Y es por eso que yo dibujé así. Ven que estos dos sentidos coinciden. Los dos apuntan hacia la izquierda, ¿verdad? Saliente al nudo. Y es por eso, porque por acción y reacción, esta tensión AB que apunta hacia la derecha, en la partícula B sería hacia la izquierda. Bueno, eso quiero que tengan súper bien en claro, porque si dibujan mal en el CL, error de concepto, ya va a estar mal, ¿verdad? Entonces, por eso los cables siempre dibujen salientes, las tensiones de los cables siempre dibujen salientes al nudo. Bueno, ahora vamos a plantear ya las ecuaciones, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en X para el punto B. Vamos a hacer tensión de BC
por coseno de 30, tensión de BC por coseno de 30 más tensión de BE coseno de alfa, tensión de BC, no de BE, por coseno de alfa, y alfa nosotros dijimos que era 53,13, menos tensión de AB, solo tensión de AB, ¿verdad? Y esto igualamos a 0. Entonces esa es una ecuación de sumatoria de fuerzas en X en el nudo B. Ahora, en el nudo E podríamos, o si no, vamos a hacer nomás primero todo en el nudo B. Ahora sumatoria de fuerzas en I. Sumatoria de fuerzas en I. Esto vamos a aclarar que es en el nudo B. ¿Sí? Ahí está. En el nudo B. Y después vamos a hacer en el nudo E. Ahí también dijimos que íbamos a plantear estas ecuaciones. Bueno, en el nudo B, sumatoria de fuerzas en I, ¿cómo sería? Sería tensión de BC por seno de 30 menos tensión de BE por seno de 53,13 igual a 0, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, yo ya veo que yo puedo sacar una relación de la tensión BC en función de la tensión BE. Porque si nos ponemos a pensar, a mí me conviene, si es que es posible, ¿verdad? Dejar todas las tensiones, porque yo voy a sacar cuatro ecuaciones, ¿verdad? Me va a faltar la última que les dije, que es la condición de que ninguna tiene que ser superior a 100 libras. Pero mientras esté trabajando con solo 4 ecuaciones, me conviene dejar a mí todas en función de una sola incógnita. En este caso me conviene dejar todas mis tensiones en función de la tensión BE, porque es la fuerza que actúa en ambos nudos. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer ahora. Voy a dejar en función de la tensión BE. Entonces me quedaría así. La tensión BC va a ser igual a la tensión BE por 8 quintos tensión de BE. Así me queda. Esto yo ya resolví, ¿verdad? No quiero perder no más tiempo en eso, por eso ya pongo directo. Bueno, ahora yo ya tengo esta relación entre BC y BE. Entonces acá yo puedo sacar también una relación entre AB y BC, si se fijan. Porque la tensión de AB, yo acá tengo BE y acá tengo BC, y BC ya tengo en función de BE. Entonces, reemplazando acá, voy a quedarme con una relación de AB en función de BE también. Y eso me sale 3 más 4 raíz de 3 sobre 5. 3 más 4 raíz de 3 4 raíz de 3 sobre 5 BE. Así me sale. 3 más 4 raíz de 3
sobre 5 tensión de BC. Entonces, esta sería una relación, esta sería la otra. Entonces, voy a ordenar un poquitito. Ahí. Ahora, vamos a analizar el nudo E. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X, ¿qué es lo que vamos a tener? Sumatoria de fuerzas en X, voy a tener tensión de ED coseno de 30 menos tensión de BE menos tensión de BE coseno, sería coseno de alfa, ¿verdad? Porque es este mismo ángulo. Coseno de alfa, solamente eso en X. Entonces, igual a 0. Y acá yo saco otra vez, ¿se dan cuenta? Saco una relación entre ED y BE. Entonces, ED en función a BE. Esto efectuando me sale 2 raíz de 3 sobre 5. 2 raíz de 3. 2 raíz de 3 sobre 5. Y ahora, haciendo sumatoria de fuerzas en I. Sumatoria de fuerzas en I, voy a tener tensión de B de ED seno de 30 más tensión de BE seno de 53,15 menos P, ¿verdad? Y acá, yo esto que acabé de hallar puedo reemplazar en esta última ecuación y voy a tener P en función de, o sea, sí, realmente lo que más me conviene es sacar la tensión de BE en función de P y ahí volver a reemplazar en todo esto que yo hallé. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, tensión de BE. La tensión de BE me sale 20 menos 5 raíz de 3 sobre 13. Menos 5 raíz de 3 sobre 13. P. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo tengo tensión de BE en función de P. Y después todas las otras tensiones, las otras 3 tensiones yo tengo en función de BE. Entonces yo voy a reemplazar este en estos 3 y ahí todas las tensiones voy a tener en función de P. ¿Está bien? Eso es lo que voy a hacer ahora. Bueno, entonces, como les dije, lo que iba a hacer, y ya hice, es reemplazar este en las otras 3 ecuaciones y me quedó de esta manera. Si se fijan, tengo todas las tensiones de los cables en función del peso P, que es lo que me pide allá, ¿verdad? Y bueno, yo hasta ahora hice 4 ecuaciones, ¿verdad? Y como se dan cuenta, las 4 ecuaciones, ¿verdad? Se reducen a estas 4 líneas que yo hallé, ¿verdad? No puedo definir nada, ¿verdad? Porque tengo más incógnitas que ecuaciones, pero ¿qué dijimos? Me queda una ecuación más, que es la condición que me impone el problema, que es que ninguna de las tensiones tiene que ser superior a 100 libras, ¿verdad? Entonces, no es que yo no le puedo dar, no es que yo le puedo dar 100 libras a la tensión de E, también 100 libras a la tensión de ED y así a todas las tensiones darle 100 libras, porque si no voy a tener 4 valores diferentes de P, ¿verdad? Entonces, además de que no todas las tensiones llegan
no todas las cuerdas, no todos los cables llegan a su tensión máxima al mismo tiempo. Entonces yo tengo que fijarme cuál es el caso más desfavorable. Bueno, ¿y cuál es el caso más desfavorable? Si yo, por ejemplo, vamos a comparar el más chico con el más grande, ¿verdad? Si yo a la tensión ED le doy el valor de 100, que me dice el problema, me va a dar un determinado valor de P. 100 dividido 0,6, ¿verdad? Me sale 100 dividido 0,6, sale 166. Acá más voy a hacer. P va a ser igual a 100 dividido 0.6043. Y eso sale igual a 165,48, ¿verdad? En cambio, si yo a la tensión de AB le doy el valor de 100, me va a salir, ¿cuánto? 1.7321. Esto me sale P igual a 57,73. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si mi P vale 57,7 libras, si el peso de la cubeta vale 57,7 libras, esta tensión de AB va a valer 100, o sea, ya va a llegar a 100 libras, ¿verdad? Que es la tensión máxima. Entonces, este es el valor a la tensión AB, lo que yo le tengo que dar 100 libras de valor, ¿verdad? Y mi P me va a salir 57,7. ¿Por qué? Porque si yo digo que mi P es 165,48, cuando yo reemplace 165,48 en esta ecuación, la tensión de AB me va a salir 1.7321 por 165,48. Me sale 286. O sea, hace rato ya se rompió mi cable porque mi cable solamente aguanta 100 y acá ya me está saliendo 286. ¿Se entiende? Entonces, por eso yo busco el caso más desfavorable, y el caso más desfavorable es saber cuál tensión va a llegar primero a 100 libras. ¿Y de qué depende eso? De la cubeta, del peso de la cubeta. De eso depende. Y acá yo veo que la relación que hay entre la tensión AB y el peso de la cubeta P es bastante grande, ¿verdad? O sea, a medida que aumenta mi peso de la cubeta, aumenta 1,73 veces mi tensión AB. Es la que se ve más afectada. La que se ve menos afectada es la tensión ED, ¿sí? Porque para vamos a probar, tensión ED 0.6043 por este valor de 57, que es el que va a valer el peso de la cubeta, me sale 34,88 recién la tensión de ED. O sea, no llega a 100 ni por si acaso. En cambio, la tensión la tensión AB, cuando yo le doy este valor de 57, también 1.7321 por 57.73, ahí la tensión AB sí ya está llegando a 100 libras. Entonces, por eso decimos que esta relación es la más desfavorable, y esa sería nuestra respuesta, ¿verdad? El peso máximo de la cubeta que este sistema de cables puede sostener de forma que ningún cable tenga una tensión superior a 100 libras es esto, 57,73. Esa sería la respuesta final. Esta.
Bueno, ahora el último ejercicio que vamos a hacer dice, el eje S ejerce tres componentes de fuerza sobre el lado D. Encuentre la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante. La fuerza F2 actúa dentro del octante mostrado. Bueno, este ejercicio me pareció interesante resolver porque está en tres dimensiones, ¿verdad? Y no hicimos hasta ahora uno así. Y porque también pide esto de los ángulos directores coordenados, ¿sí? Y eso suele salir en los talleres, por ejemplo. Y es tan fácil y cuando corrijo veo que no, parece que no se entiende bien porque capaz nunca se hizo o se hizo hace demasiado tiempo y no se recuerda. Eh, pero no quiero que que ustedes pierdan puntos en eso, ¿verdad? Entonces por eso vamos a resolverlo ahora. Entonces, dice, el eje ejerce tres componentes de fuerza sobre el lado D y quiere la magnitud y los ángulos directores de la fuerza resultante, dice, ¿verdad? Entonces, yo tengo tres fuerzas. Acá vemos F1 que vale 400 newtons, F2 vale 300 y F3 vale 200 newtons. Quiere la magnitud de la resultante de estas tres fuerzas, ¿verdad? Entonces, yo tengo que sumar estas fuerzas vectorialmente, ¿verdad? Hacer una sumatoria de fuerzas e igualar a la resultante, ¿verdad? La resultante va a tener componentes en X, en Y y en Z, ¿verdad? Entonces yo puedo considerar como que tengo tres incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones yo puedo formular si todas estas fuerzas están concurriendo en este punto que sería el origen? Entonces puedo analizar como si fuera una partícula, y una partícula en el espacio a mí me permite ¿cuántas ecuaciones formular? Tres, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z. Entonces, tres ecuaciones, tres incógnitas, sencillísimo, voy a poder resolver este problema, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Sumatoria de fuerzas, voy a igualar a la resultante, ¿verdad? No voy a igualar a cero. Justamente me está pidiendo que yo haya una resultante de estas tres fuerzas. Bueno, entonces, vamos a resolver. Vamos a hacer F1 más F2 más F3 va a ser igual a una resultante. Todo esto vectorial, ¿verdad? Entonces acá yo voy a insertar, o sea, antes, bueno, sí, F1, insertar una matriz así. F1 en X vale 400. En Y no tiene componentes y en Z tampoco. Entonces ese es F1. Entonces, a ver, vamos a hacer así. F1 es igual a esto. F2, como ven acá, está en un octante, ¿verdad? Y nos muestra la figura que este vector F2 forma 60 grados con el ángulo Z, 60 grados con el ángulo X, pero con el ángulo Y no me está proporcionando directamente esa información de cuántos ángulos forma con el eje Y. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hallar ese ángulo, ¿verdad? Para poder después descomponer, o sea, proyectar ese vector F2 en cada uno de los ejes. ¿Y cómo hago eso? Con la formulita esa de geometría analítica que decía así, o sea que era así. Era así, coseno cuadrado, vamos a ver si me permite formular eso. Coseno cuadrado de 60 más, de nuevo, coseno cuadrado de 60 más coseno cuadrado de un cierto ángulo X que no conozco, ¿verdad? Esto era igual a 1. Eso nosotros sabemos de analítica del CPI, ¿verdad? Entonces acá yo despejo este ángulo para saber cuánto vale. Y a mí me sale que vale X valdría
45 grados. 45 grados. Bueno, entonces acá ya puedo hallar yo F2. F2 es 300 en X va a ser. En X va a ser 300 coseno de 60. 300 coseno de 60. En Y va a ser 300 coseno de 45, que es lo que acabamos de hallar. 300 coseno de 45. Y en Z va a ser 300 coseno de 60. ¿Verdad? Bueno. Y ahora me falta hallar F3. F3. F3 está en el plano YZ, ¿verdad? Entonces, en X es 0. Su proyección es 0. En Y es menos 200. Y ahí me da para hallar ese ángulo que sale 36,87. Entonces va a ser menos 200 coseno de 36,87. Y 200, en Z va a ser 200 coseno, no, 200 seno de 36,87. Entonces ahora voy a sumar nomás ya directamente F1 más F2 más F3 y me sale así. Esto un cálculo auxiliar nomás. Bueno, ya sumé vectorialmente y este es el valor de la resultante, ¿verdad? Voy a poner acá R es igual a esto. R me salió esto. Pero que el problema no me pide saber vectorialmente, sino que me pide el módulo de R. Entonces, si ustedes dejan hasta acá nomás la respuesta, no va a estar completa. Tienen que sacar el módulo, ¿verdad? Entonces, tienen que hacer que R sea igual sobre una función para sacar más rápido, pero bueno. Creo que es esta. Ahí está. 614,91 newtons. Siempre pónganle la unidad de medida, no se olviden de eso. Entonces, este sería el resultado, la respuesta en parte, ¿verdad? Porque me pide la magnitud de la fuerza resultante, pero también pide los ángulos directores coordenados, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que nosotros sabíamos? Nosotros sabíamos hallar los cosenos directores, ¿verdad? De la resultante, ¿eh? Me está pidiendo de la resultante. Entonces, ¿cómo era la fórmula? La fórmula coseno del coseno de tita, vamos a llamarle coseno de tita 1 o de tita x, vamos a llamarle, ¿verdad? ¿A qué era igual? Coseno de tita x era igual a Rx sobre R, ¿verdad? Rx quiere decir la componente en X, en el eje X de la resultante sobre R. O sea que esto sería igual a 550 sobre 614.913. Y esto es igual a 0. Concluimos así esta primera clase. Espero que les haya servido, que les guste. Igual siempre me pueden decir cualquier cosa, estoy dispuesta a mejorar. Y nada, estudien mucho y pregúntenme siempre sus dudas. No se queden con ninguna duda. Nos vemos.